Buenos días, mi nombre es Jacob Fierro Pérez, alumno del Tecnológico de Tijuana de la carrera de Ingeniería Industrial de la materia Control Estadístico de la Calidad. El profesor es Juan Morales. En este tema en esta unidad vamos a ver sobre gráficas de control y su aplicación, ¿no? El video está dividido en tres partes: la parte teórica, la parte de ejercicios y una parte de proyecto. Vamos a comenzar con la parte teórica. Gráficas de control. Creado por Walter Under en 1920, diagrama gráfico de control, también conocido como diagrama de Sherwood, carta de control o diagrama de comportamiento de proceso, es una de las 7 herramientas de calidad definidas por Ishikawa. Una de las herramientas de análisis y solución problemas es la gráfica de control. Es un diagrama que muestra los valores productos de la medición de una característica de calidad ubicadas en una serie cronológica. En él establecemos una línea central o valor nominal, que suele ser el objetivo del proceso o el promedio histórico, junto a uno o más límites de control, tanto superior como inferior, usados para determinar cuando es necesario analizar una eventualidad. Ok. ¿Para qué sirve un diagrama de control entonces? Para analizar, controlar y mejorar. Vamos a ver cómo se analiza. Puede que nunca se haya hecho un control estadístico de procesos, un análisis con gráfico de control, donde establece los límites de control, te permitirá analizar ese proceso y determinar qué es lo normal en él, cuando algo no está bien o si ha mejorado o empeorado a través del tiempo. Un proceso analizado con esta herramienta es un proceso controlado, que es precisamente el segundo beneficio. Control del proceso. ¿Conoces el comportamiento del proceso? ¿Es estable? ¿Se mantiene? ¿Qué tan frecuente se sale de control? Eso te permite intervenir sobre el proceso para mejorarlo. Aquí pues nos pregunta sobre el proceso de producción, si es estable. Si estamos viendo que nuestro proceso es estable, si confiamos en él. ¿Se mantiene estable? Pues tenemos que checarlo, ¿no? ¿O qué tan frecuente se sale de control? Mejoramiento del proceso. No basta analizar y controlar un proceso, es necesario mejorarlo con el diagrama de Sherwood. Identificamos dónde se generaron las fallas y tenemos datos de entrada para hacer análisis de causa en áreas de plantear soluciones a las fallas. ¿Cuándo utilizar gráficas de control? Demostrar si su proceso es estable. Para demostrar si un proceso es estable y consistente a lo largo del tiempo. Un proceso estable es aquel que incluye solamente variación de causa común y no tiene ningún punto fuera de control. Para verificar que un proceso está estable antes de realizar un análisis de capacidad. Un análisis de capacidad es válido únicamente cuando se realiza un proceso estable. Para evaluar la eficacia del cambio de un proceso con las gráficas de control, es fácil comparar cambios rápidos en la medida del proceso y cambios en variación del proceso. Comunica el desempeño de su proceso durante un periodo de tiempo específico. Límites de control. Vamos a ver límites de control. Los límites de control de una gráfica representan la variación de un proceso y le ayudan a indicar cuando su proceso está fuera de control. Los límites de control son las líneas horizontales ubicadas arriba y debajo de la línea central, que se utilizan para determinar si un proceso está fuera de control. Los límites de control superior e inferior se basan en la variación aleatoria esperada o en el proceso por opción predeterminada. Los límites de control en militar se muestran en 3 desviaciones estándar arriba y 3 abajo de la línea central. ¿Qué quiere decir? Son 3 sigmas, ¿no? Se podría decir. Tenemos aquí, nos marca, son 3 líneas de control central, 3 hacia arriba y 3 hacia abajo, ¿no? Esta es la línea central. Límite superior, límite inferior. Vamos a continuar. Línea central en una gráfica de control. La línea central en su gráfica de control representa el promedio de su proceso verdadero, no necesariamente el promedio deseado de su proceso.
La línea central es la línea de referencia horizontal en una gráfica de control, que es el valor promedio de la característica de calidad graficada. Utilice la línea central para observar cómo actúa el proceso comparado con el promedio. Si un proceso está bajo control, los puntos variarán de manera aleatoria alrededor de la línea central. Vamos a explicar que límites de control contra límites de especificación no es lo mismo. Los límites de control contra límites de especificación. Podemos ver que los límites de control son muy diferentes a los límites de especificación. Los límites de control nos dirán cómo va nuestro proceso, y los límites de especificación lo dice el cliente, ¿no? O lo pone el cliente. Vamos a ver aquí unos tres tipos. No confundas límites de control con límites de especificación. Los límites de control se basan en la variación del proceso, lo que les comentaba, y los límites de especificación están basados en los requisitos del cliente. Un proceso puede estar en control y aún así no es capaz de cumplir con las especificaciones. Es importante identificar y tratar de eliminar la variación por causas especiales. Los puntos fuera de control y los patrones no aleatorios en una gráfica de control indican la presencia de una variación por causas especiales. En cualquier proceso ocurrirá de forma natural a cierto grado de variación. Variación por causas comunes. La variación por causas comunes es una variación natural o esperada en el proceso. Esto es una variación por causas comunes, que lo podemos ver en la imagen, ya que tenemos los puntos dentro de los límites de control y están variando de una forma aleatoria. Y aquí en causas especiales, la variación por causas especiales es una variación no esperada que se deriva de ocurrencias poco comunes, porque podemos ver que los puntos están dentro del límite inferior y dentro del límite superior, van uno y uno, o sea que se puede, como lo ponen como predecible, y en esta parte está como que va de forma decreciente, que el proceso va de forma decreciente, que va así aumentando hacia el límite superior. Continuamos. Vamos a ver 8 tipos de pruebas para detectar causas especiales en las gráficas de control. Vamos a ver el punto número 1. Un punto a más de 3 sigma de la línea central. Tenemos aquí, está este punto fuera de la línea de control. Se divide en 3 sigma, 1 sigma, 2 sigma y 3 sigma, o sea, está fuera de control, ¿no? Y vamos a leer lo que nos dice aquí. La prueba 1 identifica subgrupos que son poco comunes en comparación de otros subgrupos. La prueba 1 se reconoce inicialmente como una prueba necesaria para detectar situaciones fuera de control. Aquí lo tenemos, está fuera de control, solo un punto. Vamos a continuar. 9 puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central. Podemos observar que aquí tenemos los 9 puntos fuera de... están dentro de control, pero son como miramos aquí, son causas especiales. Son aquí, están los 9 puntos abajo de la línea de control, o sea, no llegan ni al primer sigma. Son esto lo que nos quiere decir. Y dice que la prueba 2 identifica cambios rápidos en el centrado o variación del proceso. Si pequeños cambios rápidos en el proceso son de interés, se pueden utilizar para complementar la prueba 1. Continuamos con la prueba 3. La prueba 3 nos dice 6 puntos consecutivos, todos en orden creciente o decreciente. Podemos ver aquí que están los puntos consecutivos. 1, 2, 3 están aquí. Y esto es lo que nos dice, ¿no? La prueba 3. La prueba 4 nos dice... La prueba 4 nos está diciendo que son 14 puntos consecutivos alternadamente arriba o abajo. Podemos ver los 14 puntos, están 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Están arriba y abajo de las líneas de control. Y pues aquí podemos decir que dice que detecta la variación sistemática de la variación de un proceso que sea aleatorio, pero aunque un punto
que no pasa la prueba 4 puede indicar que el patrón de variación es predecible. Con esto podemos decir de que podemos detectar qué es cómo va a actuar el proceso en tanto tiempo, ¿no? Es lo que nos dice esto. Vamos a continuar. La prueba 5 nos dice que son 2 de 3 puntos a más de 2 sigma de la línea central del mismo lado. Tenemos aquí, tenemos 2 sigma, están arriba de 2 sigma, son 2 puntos que están arriba en ambos lados. Están en el lado superior y el lado inferior tenemos aquí los 2 sigma del mismo lado, ¿no? Pero tenemos un caso especial. La prueba 6 nos dice que son 4 de 5 puntos a más de un sigma de la línea central. A más de un sigma. Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? Son los 5 datos que están que están arriba de un sigma. 1, 2, 3, 4, 5 arriba de un sigma de la línea de control. Y vamos a continuar. El 7, 15 puntos consecutivos dentro de la primera línea central. Están en tanto de la primera línea central, o sea, el primer sigma, dentro hacia arriba y dentro abajo, están los 15, o sea, están dentro de esto, no salen más. Y esto dice que detecta un patrón de variación que a veces se toma erróneamente como evidencia de un control adecuado. Pero esta prueba detecta límites de control que son demasiado amplios. Límites de control que son demasiado amplios generalmente se deben a datos estratificados, lo que ocurre cuando una fuente de variación sistemática está presente dentro de cada subgrupo. Vamos a ver la prueba 8. 8 puntos consecutivos a más de un sigma de la línea central en cualquiera de los dos lados. La prueba 8 detecta un patrón de mezcla. En un patrón de mezcla, los puntos tienden a ubicarse lejos de la línea central y cerca de los límites de control. Nos dice que son 8 puntos consecutivos a más de un sigma de la línea de control. Podemos verificar, son 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿no? A más de un sigma. Eso es lo que nos quiere dar esta gráfica. Vamos a ver otro tipo de datos para gráficas de control de calidad. Gráficas de control por variable. Aquí hacen uso de estadísticas obtenidas a partir de datos tales como la longitud o grosor de un elemento. En los gráficos de control por variable es posible medir las características de calidad a estudiar. En estos casos conviene describir la característica de calidad mediante una medida de tendencia central, usualmente la media muestral, y una medida de su variabilidad, usualmente el rango o desviación estándar. Los gráficos de control por variable son más sensibles que los gráficos de control por atributos, razón por la cual son capaces de avisarnos de posibles problemas de calidad incluso antes de que estos sean ya relevantes. Gráficas de control variable lo podemos ocupar en todas las industrias médicas, o en la mayoría de las industrias ocupan estos gráficos de control variables, que decir, por ejemplo, de mediciones que sean medibles mediante calipers, micrómetros, y todo eso tienen que estar dentro de una tolerancia, ya sea porque son grosor, ya sea grosor, diámetro, cavidad, en lo que sea de un componente o un producto que va a ser enviado a un cliente. Y lo podemos ocupar ahí. Gráfico de control por atributo. La gráfica de control por atributo normalmente son conteos de no conformidades, también llamadas defectos, o unidades no conformes, también llamadas defectuosas. Una no conformidad se refiere a una característica de calidad y las unidades no conformes al producto general. Una unidad puede tener muchas no conformidades, pero la unidad misma puede ser conforme o no conforme. Por ejemplo, un rasguño sobre un panel de metal es una no conformidad. Si existen varios rasguños, se puede considerar que todo el panel es no conforme. Datos de Poisson.
Los valores para los datos de Poisson frecuentemente son conteos de defectos o eventos. Los datos de Poisson a menudo se utilizan para modelar una tasa de ocurrencia, tal como defectos por unidad. Por ejemplo, los inspectores toman una muestra de 5 toallas de playa cada hora y las examinan para detectar decoloraciones, tirones y fallas en el tejido. Registran el número total de defectos de la muestra. Cada toalla puede tener más de un defecto, por ejemplo, una descoloración y 2 tirones, que en total serían 3 defectos. Datos binomiales. Los valores para los datos binomiales se clasifican en una de dos categorías, tales como pasa o no pasa o el pasa-falla, ¿no? Conocido como muchos. Los datos binomiales a menudo se utilizan para calcular una proporción o un porcentaje, tal como el porcentaje de partes tomadas como muestras que están defectuosas. Por ejemplo, un proceso de inspección automatizado examina muestras de pernos para detectar fracturas severas que ocasionen que los pernos no se puedan utilizar. Para cada muestra, los analistas registran el número de pernos inspeccionados y el número de pernos rechazados. Aquí, por ejemplo, se puede utilizar en, en, en muchos procesos de producción, ya sea en pines, go, no go, em, porque debido a que si el pin go lo ajusta a la pieza, pues la pieza es aceptable, pero si el pin no go se ajusta, la pieza es rechazable. Eso es como un pasa-falla, se puede explicar más o menos ahí. Vamos a ver otro tema. Datos de procesos continuos. Los datos continuos miden una característica de una parte del proceso, como por ejemplo la longitud, el peso, la temperatura. Los datos suelen incluir valores fraccionarios o decimales. Por ejemplo, un fabricante de alimentos quiere investigar si el peso de un producto de cereal es constante en el tiempo. Para recolectar los datos, un analista de calidad registra los pesos de una muestra de cajas de cereal. ¿Por qué registra los pesos de una muestra de cajas de cereal? Para saber si no varían, porque cada caja de cereal tiene que tener un peso específico y tiene que tener una variación o se podría decir una especificación que quiere el cliente, ya sea arriba o hacia abajo o para cumplir estándares de calidad. Y esto esto nos ayuda, ¿no? Vamos a ver Static Process Control, HPC. Measuring Fast, Defining, Measuring, Analysis and Probable Control, que quiere decir definir, medir, analizar, mejorar y controlar. Cada uno de estos tiene diferentes partes, que es visión a futuro, listas parcial de herramientas y entregables, ¿no? Que son los ORWID, Part to List y Deliverable. Cada uno tiene tres cuadros, que es la identificación de las Y y la identificación potencial de las X, verificación de las mediciones en sistema y la estabilidad de los procesos de cababilidad. En los de herramientas son mapas de proceso, los 5 por qué, análisis de B, cajas de pescado, el CNI Matrix, estudios de Henry, gráficas de control, procesos de cababilidad y análisis de riesgos, que son conocidos como los FMA y el Team Building. Entregables son estos que tenemos ahí: Process Map, Team G, Potential X, Gain and Error, Current Process y los FMA, ¿no? Continuamos. Definición. Podemos ver que la definición, que es un control static process control, is the application of static method to analyze and control the variation of process with what data is specific to.
and learning when on process having chance, monitor on process to make sure that its output does and get worse. Esto no quiere decir que el control estadístico dice que es la variación de proceso que aprende cuando que algo que debemos aprender que nuestros procesos cambian a cada rato y debemos monitorear o supervisar estos procesos para que en un futuro no empeore. Y debemos que a un futuro también podemos duplicar este proceso ya de forma igual en otra industria o volver a hacer este proceso igual, ¿no? En otra parte por medio de un proceso de transferencia, se podría decir. Vamos a ver, podemos recordar que dice que hoy sí tenemos temas que ya vimos en las dos diapositivas anteriores, que dice que pues la SPC es el proceso de control estadístico que se aplica en salidas de productos, características de salidas, que son monitoreados por primeros entradas y eventos, sistemas de análisis, medición de variables, son temas que ya miramos, ¿no? Vamos a ver, dice que el impacto de las mediciones de el HPC. Aquí lo tenemos. Guide and raise tool and perform the measuring variation is real in not result measurement system. Nos dice que es un estudio de Henry y los estudios se realizan para demostrar que la variación de la medida es real y no un resultado del sistema. Por ejemplo, nos da una dimensión de 1 con una tolerancia de más o menos 1 pulgada y dice que tenemos una variación del 30% de error de calibración de significancia y que podríamos tener hasta 0.03 ins de variación, y pues es lo que nos dice, ¿no? Prevención contra detección nos dice que en el pasado se eliminaban productos no conformes por el proceso de retrabajo y scrap, donde una inspección no es aumentar la calidad, sino aquí no quiere decir no aumenta la calidad, sino solo afecta las molestias del cliente. En detección de tolerancias de residuos, aquí nos habla sobre estrategias de prevención, que son prevención de no conformidades, ¿no? Continuamos. Definición de proceso contra un modelo de proceso. Tenemos aquí definición de proceso, que son entradas y salidas, que aquí nos dice que es el seguimiento a las entradas nos permite hacer proactivos y el seguimiento de las salidas nos permite hacer reactivos. Tracking input, using proactive y tracking output, forced reactive. Input, the process, output, material character, molding condition, temperature, humidity, product dimension, yield y defect. En las entradas nos está diciendo las características del material, las condiciones del moldeo, las temperaturas, y en las salidas nos está diciendo las dimensiones del producto, el rendimiento del producto y los defectos que pudiera tener un producto, ¿no? Continuamos. Tipos de variación. Tenemos causa común y causas especiales. Las causas comunes son procesos naturales que son predecibles. Some variation expecting and process predictable natural variation o random shift factor worldwide present en el proceso, que son las variaciones que pueden estar en el proceso, pues son
predecibles, y los especiales, causas especiales son variaciones que son causadas significativamente por eventos impredecibles, que son por gráficas de control que nos ayudan a identificar cuáles son las variaciones especiales identificadas y son impredecibles, ¿no? Continuamos con variación del SPC, nos dice que son gráficas de control con límites superior y límite inferior, que se calculan para ayudar al control de nuestros procesos que no varíen, son los que nos dice. Y aquí tenemos otro del Central Limiter, que son muestras de las medias que normalmente se distribuyen para realizar estos datos, ¿no? Y continuamos. Capability Analysis. Igual tenemos un mapa sobre definir, que define, mide, analiza, mejora y controla un proceso. Vista futuro, overview, y quiere decir visión general, lista de control de herramientas y entregables, ¿no? Igual maneja el team building, los FMA, control chart, el sync Y o el find Y, todos estos tipos, ¿no? Aquí tenemos los límites de especificación, de que los refiere, estos son los límites de especificación, esto lo refiere el customer, o sea el cliente, para que tenemos un rango aceptable de un producto o un proceso, para tener un proceso resultable. Tenemos que los límites tienen un límite superior y un límite inferior. Todo nuestro producto tiene que estar dentro de este límite para que sea aceptable y esté con condición del cliente. Manejamos los CP y CPK, que son de los límites, ¿no? The Portion Variation Exchange Specification Detecting are very minor. The process is host meeting specification detecting are estimated to vary more in process no center. The process variation is less than the specification. However, detecting might be more if the process is not centered on the target value. El CPK, podemos manejar tres tipos, nos están mandando ahí. Continuamos, capacidad de proceso. ¿Qué son los índices de capacidad? Los índices de capacidad son relaciones de la dispersión del proceso y la dispersión de especificación. Representan valores sin unidades de manera que se pueden utilizar para comparar la capacidad de diferentes procesos. Algunos índices de capacidad consideran la media del proceso o el objetivo. Muchos profesionales del área consideran que 1.33 es el mínimo valor aceptable para los índices de capacidad. Por otra parte, la mayoría de los profesionales del área creen que un valor menor que 1 no es aceptable. Por ejemplo, una compañía fabrica tazones de acero inoxidable con un diámetro de 12. El cliente requiere que el diámetro de los tazones no sea menor que 11 ni mayor que 13 centímetros. La dispersión de especificación es ligeramente mayor a la dispersión del proceso. La media es 11.95 y la dispersión estándar general es de 0.25 centímetros. La dispersión en este proceso está representada por los datos y la dispersión de especificación está entre las dos líneas de especificación. Este proceso apenas es capaz de cumplir consistentemente con los requisitos. Si hubiera un cambio rápido en el proceso, este dejaría de ser aceptable. Con un CPK de 1.33. Quiere decir que mientras mayor CPK tengamos, mayor nuestro proceso sería más conforme. La dispersión de especificación es mucho mayor que la dispersión de proceso. Un CPK de 3.61. Este proceso ha sido mejorado y la media sigue siendo 11.95 centímetros, pero la dispersión estándar general del proceso se ha reducido a 0.10 centímetros. La dispersión del proceso está bien confirmada dentro de la dispersión de la especificación.
Por lo tanto, este proceso es muy capaz de cumplir con los requisitos consistentes del cliente. Ya con esto podemos cumplir con las especificaciones que nos está pidiendo el cliente con un CPK, con un CP mayor, ¿no? Con lo que teníamos que antes era 1.3, ya con uno mayor ya es considerable. Bueno, CP y PP. Relaciones de dispersión de especificación con la dispersión del proceso. ¿Qué son los CP y PP? Los índices de capacidad son una relación entre la dispersión de la especificación y la dispersión del proceso. Se utilizan para determinar si un proceso es capaz de cumplir las especificaciones. Si no tiene especificaciones o no las ingresas en el cuadro de diálogo Minitab, no puede calcular estos índices. Los índices CP y CP y CPL, CPU y CPK representan el nivel potencial de desempeño que podrían obtener su proceso. Si fueran eliminadas todas las causas especiales, se calcular utilizando la variación dentro de su grupo. Los índices PP, 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 PPU y PPK representan la capacidad real de su proceso o cómo su proceso está funcionando realmente en relación con los límites de especificación. Se calcula utilizando la desviación estándar general. Continuamos. ¿Cómo interpretar un CP y un PP? En general, mientras mayores sean sus valores de CP y PP, más capacidad tendrá su proceso. Compare sus valores de CP y PP con los valores de referencia para determinar si debe mejorar su proceso, aunque muchas industrias utilizan un valor de referencia de 1.33. Los niveles que se deberían utilizar dependen del producto en particular. Por ejemplo, si la consecuencia de una falla es importante, como el caso de un dispositivo médico, debe utilizar un valor de referencia mucho más alto que un 1.33. Si la consecuencia de la falla es menor, por ejemplo, como partes no críticas, puede utilizar un valor de referencia más bajo. Si su valor de PP difiere considerablemente de su valor CP, puede concluir que existe una variación significativa de un subgrupo a otro. Por lo tanto, la capacidad real del proceso es mucho peor que la capacidad que el proceso podría alcanzar si eliminaría el cambio, las desviaciones y otras causas especiales. Independientemente de los valores de referencia que utilice, si sus índices de capacidad son menores que los valores de referencia, debe tratar de mejorar su proceso. Tenemos aquí, vamos a ejemplos de valores de CPK y CP y PP, ¿no? Vamos a hacer. Tenemos acá. Tenemos que un CP de 0.74 y un PP de 0.53. Podemos ver que tenemos un valor mínimo mínimos a 1.33 que muchas de las industrias manejan, y podemos ver que tenemos límites inferior y superior muy fuera del rango que deberíamos tener. Y ya con un límite de CP de 3.13 y un PP de 2.27 podemos obtener que nuestros datos se encuentran dentro de los límites inferior y de los límites superior, ¿no? Vamos a leer un poco. Antes de la mejora del proceso, la dispersión del proceso es mayor que la dispersión de la especificación. En otras palabras, demasiados envases pesan más de 502 gramos o menos de 498 gramos. Este proceso tiene valores de CP y PP bajos y necesita mejoras. Después de la mejora, dice que el proceso del gerente recoge datos nuevos y observa que la dispersión de las especificaciones es mayor que la dispersión del proceso. Los valores altos de CP y PP demuestran que el proceso ahora cumple con las especificaciones, y lo podemos mirar en las imágenes. Como está acá, miramos y ya están cumpliendo, ¿no? Bueno, este es el antes y está pues fuera de especificación, en tanto inferior como superior, y ya cuando hicieron las mejoras ya está dentro de especificación.
Continuamos. Una desventaja de los índices CP y PP es que comparan solo la dispersión del proceso con la dispersión de la especificación, pero no describen qué tan lejos están del proceso de la región del objetivo. Por lo tanto, solamente evalúan la cantidad de variación, pero no la precisión del proceso. Aunque los dos procesos siguientes tienen los mismos valores de CP y PP, uno no está centrado dentro de los límites de especificación, por lo tanto, no es capaz. Este sí está correcto y este está fuera de, aunque la gráfica sea igual, pero son diferentes tipos de datos. ¿Qué son CPK y CPU y CPL? Las medidas de capacidad potencial de procesos tales como el CPK y el CPU y el CPL se calculan utilizando los datos de los subgrupos en un estudio. Los índices miden la distancia entre el promedio del proceso y los límites de especificación comparado con la dispersión del proceso. CPL mide la distancia entre la media del proceso y el límite de especificación inferior. El CPU mide la distancia entre la media del proceso y el límite de especificación superior. Y el CPK es igual al valor más bajo entre el CPU y el CPL. CPK, CPU y CPL indican el desempeño ideal de su proceso si se eliminaran las causas especiales. Compara estos índices de capacidad potencial con los valores de referencia en su campo para determinar si se debe mejorar su proceso. Muchas industrias utilizan un valor de referencia de 1.33, pero mientras más alto sea este valor, más sería la mejora en un proceso. Vamos a ver ejercicios. Vamos a ver gráficas de XR. Las gráficas de XR solo manejan rangos de datos de 9 menor a 9. Y pues vamos a ver dos ejemplos de estos tipos y dos ejemplos de XS, que son gráficas de más grandes, ¿no? De datos más grandes, de 9 a infinito. Vamos a abrir. Vamos a abrir nuestros datos que tenemos en GitHub. Vamos a abrir. Esperamos a que cargue un ratito. Vamos a empezar a ver los ejemplos prácticos. Vamos a ver, ya se abrió el GitHub. Y tenemos aquí el primer ejemplo. Una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si la temperatura de la soldadura de las máquinas de impresión de soldadura está bajo control. Realizar una gráfica de control XR con los siguientes datos, los cuales representan 125 días consecutivos, de los cuales se tomó la temperatura de 5 máquinas diferentes. En total se tomaron 625 lecturas. Ok, vamos a ver, ya tenemos mi tab, tenemos los 5 datos de los días, son 125 días, son infinidad de datos. Lo que vamos a hacer, nos vamos a ir a Stab, nos vamos a ir a Control Chart, Variable Chart for Subgroup y nos vamos a dar Xbar R. Seleccionamos y vamos a seleccionar de una columna y vamos a meter temperatura. Aquí ya tengo temperatura. Vamos a borrarlo para hacer el ejemplo empezando. Dejamos y como son 5 datos, 5 subgrupos, pues vamos a agregar 5. En label vamos a agregar gráfica de control, vamos a dar nombre, damos OK y aquí en opciones, en test, en pruebas, vamos a seleccionar todas las pruebas que nos piden, nos vamos a seleccionar, porque aquí nomás nos va a mostrar que un dato fuera de la línea central y aquí ya son 9 datos de 9 puntos de la línea central, 6 puntos, todos estos datos, ¿no? Vamos a OK y OK. Tenemos nuestra gráfica de control y vamos a analizar nuestra gráfica de control.
Nos dice que nuestra gráfica de control en las muestras de las medias están dentro de los límites de control. Podemos ver, todos están dentro de y van de una forma aleatoria, como podemos mirar de esta forma acá. Igual en nuestro rango podemos ver que están de una forma aleatoria, que nuestro límite inferior es 0, nuestra media del rango es 3.6 y nuestro límite es 7.80. Igual aquí tenemos las medias de las medias, que es la media general, se podría decir que es 24.81. Y en el ejercicio nos pedía sacar la gráfica de control del proceso de 125 días, ¿no? Y aquí ya lo tenemos. Podemos decir que que tienen un control correcto. Vamos a ver el siguiente. Aquí ya lo tenemos. Aquí estamos, ¿no? Siguiente. Una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si el succión, presión al vacío medido de megapascales de sus máquinas de montaje está bajo control. Realizar una gráfica de control XR con los siguientes datos, los cuales representan 125 días consecutivos, de los cuales se tomó el nivel de succión de 6 máquinas de montaje. En total se tomaron 750 datos. Para esto, pues vamos a hacer lo siguiente. Ya tenemos los datos, vamos a abrirlos. Vamos a abrirlos. Y pues son gráficas de succión. Vamos a abrir. Vamos a esperar a que cargue un ratito. Ya aquí lo tenemos, son 6 datos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 de estos datos. Lo que vamos a hacer prácticamente los mismos, control char, variable char y xbar r. Vamos a seleccionar succión de presión, son 6 datos, vamos a agregar los 6 datos, vamos a agregar una etiqueta, vamos a poner gráficas de control, xr, succión. Vamos ok. En XBAR Option, en pruebas, vamos a seleccionar todas las pruebas porque nomás nos tiene seleccionado un punto fuera de las desviaciones y vamos a seleccionar todas, ¿no? Vamos a dar OK y OK. Seleccionamos y vamos a ampliarnos. Nos dice que tiene el punto número 2 que está y todos son puntos número 2. Vamos a checar qué es lo que nos dice en la teoría que mira anteriormente. Nos dice aquí 9 puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central. Vamos a ver. Dice que son 9 puntos consecutivos debajo de la línea central. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son 9 datos arriba y 9 datos por debajo de la línea central. O sea que son estos datos, ¿no? Y de igual aquí son los 9 datos que nos marca de la línea central consecutivos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son 9 datos consecutivos. O sea, eso es lo que nos dice en este control de proceso. O sea, que nos está marcando una condición especial en lo que nos dice, ¿no? Aquí creo que nos marca la condición 1, que es una muestra fuera de los rangos de especificación, que está fuera de los límites inferior. Es lo que nos está marcando en esta parte. Nos está marcando una media fuera de especificación, no de especificación, sino de, ¿cómo se puede decir? De control, ¿no? Y uno que dice que son 9 datos consecutivos. Aquí están los 9 datos consecutivos arriba de la línea de control, en esta parte de las medias, y aquí son 9 datos en el rango, ¿no? Es lo que nos dice este ejemplo. Vamos a continuar con otros ejemplos. Nos vamos a regresar a la parte de ejemplos y tenemos que gráficas, a ver, gráficas XS.
Una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si la temperatura de la soldadura de las máquinas de impresión de soldadura está bajo control. Realizar una gráfica de control XS para los siguientes 50 datos consecutivos, los cuales muestran la temperatura de 25 máquinas diferentes. En total son 1250. Ok, lo que vamos a hacer es abrir el segundo de máquinas de impresión. Vamos a abrirlo. Y ok, y aquí tenemos los 25 datos, ¿no? Las 25 máquinas. Y son, pues son muchas máquinas, ¿no? Son 25, pero son de 30 días. Vamos a ir a datos, gráficas de control, y nos vamos a variables y agarramos XS. Vamos a agarrar temperatura. Dice que son 25 datos. Nos vamos a dar gráficas de control XS. Vamos a dar OK. Vamos a seleccionar dos pruebas y más tiene uno, pero vamos a seleccionar todas, ¿no? Para que ver qué nos dicen. Y le damos a dar OK. Podemos ver, ok, aquí nos está marcando un dato, el uno de fuera de los límites de control. Nos está dando, o sea, que no tiene control el proceso, ¿no? O sea, está fuera de. Y pues lo podemos ver en el tema que nos miramos aquí al principio, que es el tema, aquí está, un punto a más de 3 sigma de la línea central. Lo podemos ver aquí, está a más de 3 sigma, ¿no? Un sigma, 2 sigma, está a más de 3 sigma de la línea de control. Y está acá, está fuera de control en lo que es en las medias, ¿no? En los rangos pues se muestra bien, están dentro de no nos marca ninguna causas especiales, no nos marca ninguno, o sea que estamos bien en lo que es los rangos, en las versiones estándar que diga, pero en las medias sí estamos fuera de control. Esto ya nos pide realizar esta gráfica, ya lo realizamos y vamos a continuar con el siguiente ejercicio. Nos regresamos a la parte de ejercicios y nos vamos al último ejercicio. Una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si el nivel de succión, presión del vacío medido en megapascales de sus máquinas de montaje está bajo control. Realizar una gráfica de control es XS de los siguientes datos, los cuales representan X 30 días consecutivos, de los cuales se tomó el nivel de succión de 25 máquinas. En total se tomaron 750 datos. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a abrir el archivo, succión 2. Y aquí tenemos los 25 datos, ¿no? Vamos a hacer lo mismo, nos vamos a Start, Control Chart, Variable Chart y nos vamos a dar a XS. Vamos a seleccionar succión de presión, vamos a hacer 25 datos y en Label le vamos a dar gráficas de control XS. Ok, vamos a seleccionar en pruebas, todas las pruebas que ya hemos visto, son 8 pruebas. Sí, 2, 4, 6, 8 pruebas. Ya les explicamos anteriormente. Le vamos a dar OK. Y tenemos lo siguiente. Nos muestra que tenemos una condición especial, que es la condición especial 3. Si nos regresamos a nuestras presentaciones, dice que la condición especial 3 dice que 6 puntos consecutivos, todos en orden creciente o decreciente.
podemos ver que tenemos un punto, 2, 3, 4, 5, más de 6 puntos de forma creciente, que eso es una condición especial que nos está marcando el error de la condición 3, ¿no? De unas gráficas de control que podemos decir en este estudio. Posteriormente ya terminamos esta parte de los ejercicios, de los 4 ejercicios. Podemos analizar que tuvimos una condición especial 3, una condición especial 1, una condición especial 2, que son los que nos dio en estos ejemplos. Ahorita vamos a continuar la parte del proyecto. La parte de nuestro proyecto, vamos a continuar. Bueno, vamos a medir la capacidad de proceso de 15 asociados de producción con cuatro muestras, y vamos a ver si están dentro de, de, de gráficas de control. Se puede decir que nuestro proceso esté en control. Se pretende sacar, vamos a sacar este proceso, vamos a ver cómo nos sale, vamos a ver. Vamos a abrir el archivo. Ya tenemos aquí los datos capturados. Ok, vamos a ver. Para esto vamos a hacer Start, Control Chart. Y pues como son datos pequeños y como mis datos están en varias columnas, pues vamos a agregar las 4 columnas, ¿no? C1, C2, C3 y C4. Y vamos a poner gráficas de control XR. Podemos poner mediciones. Ok, vamos a explorar opción y en pruebas vamos a seleccionar todo, ¿no? Todos los puntos. Estos puntos son los que ya los 8 puntos que ya explicamos. Un punto arriba de las frases de especificaciones, 9 puntos continuos arriba de la línea de control, 6 puntos de forma decreciente y así sucesivamente, ¿no? Vamos a dar ok y ok. Ok, tenemos nuestra gráfica de control. Nos dice que tenemos un dato con un dato fuera de control en nuestro hacia arriba y un dato fuera de control hacia abajo. Nos quiere decir que pues no tenemos controlado nuestro proceso todavía en el asociado número 6 y en el asociado número 2. No tenemos controlado este proceso, porque ya entre los demás sí está controlado, pero en esta parte no lo tenemos. Pero pues vamos a trabajar en esta condición para poder estar dentro de control, ¿no? Para que no tener problemas con condiciones de especificación con el cliente, porque si podemos ver la especificación del cliente nos dice que tiene que estar abajo de 8.15 y tenemos un arriba de 8.50. Tenemos que ver por qué nos dio este dato, y por aquí lo podemos aplicar en lo que es esta parte en aplicaciones de herramientas de la empresa. También podemos ocupar lo que son datos binomiales, distribución binomial, lo que miramos en esta parte de aquí, en la primera. Podemos utilizar el pasa no pasa o el pasa falla con pines no go o go, ya también por especificaciones del cliente, ¿no? Ya sea por datos variables, ya que pues el cliente nos pide una especificación de tolerancias de mediciones arriba de 15 pero abajo de 40 tiene que estar nuestra medición. Por ejemplo, vamos a quitar la calculadora. Manejamos muchos diámetros, no muchos, de 36 al 80,
pero manejamos dos clientes, estándar y strike. El estándar pues son muchos clientes y el strike pues es un cliente en específico, pero nos pide datos, nos pide unas mediciones específicas para él, ¿no? Tenemos un rimmer de diámetro 80. La altura se mide a 80 entre 2 y de ahí vamos a andar a una tolerancia más 0.15 hacia arriba y una tolerancia sería 40.15 y una tolerancia de 40 menos punto 40 y nos da 39.60. Tenemos de 39.60 y 40.15 de tolerancia. Ahí podemos ocupar lo que es por atributo. Si nuestra pieza mide esa parte, podemos estar desechando material bueno, material malo. Esto pasa, esto no pasa, y así sucesivamente. Lo podemos aplicar en lo que es en cuestiones de calidad. Podemos aplicar todo lo que es la binomial paso-falla por atributo y no estar mandando material no conforme al cliente. Con esto sería todo de mi parte. Espero les sirva y pues nos vemos pronto.